Tercer mandamiento. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo. Éxodo 20, del 8 al 10. Deuteronomio 5, del 12 al 15. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de tal forma que el Hijo del Hombre también es el Señor del sábado. Marcos 2, del 27 al 28. Numeral 2168. El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Éxodo 31, 15. 2169. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Sabemos que ha pasado en la Iglesia Católica a ser el domingo. 2170. La Escritura ve también en el Día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Deuteronomio 5:15. 2171. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. Éxodo 31:16. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. 2172. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, como se lee en Éxodo 31, capítulo 31, versículo 17, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren el aliento. Éxodo 23:12. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Crónicas 36:21. 2173. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de ese día, como se lee en Marcos 1:21 o Juan 9:16.
sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Marcos 3:4. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. Mateo 12:5, Juan 7:23. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Marcos 2:28. Parte 2. El día del Señor. Es el día que ha hecho el Señor. Exultemos y gocémonos en él. Salmo 118:24. El día de la resurrección es la nueva creación. Numeral 2174. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Mateo 28:1, Marcos 6, Marcos 16:2. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Jekeriake Emira, dies Dominica, esto es, el domingo. Lo hemos leído en árabe y en latín. Nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Padre de la Iglesia, San Justino, Apologética 1:67. El domingo, plenitud nueva del sábado. 2175. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana, y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos todo lo anterior. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Primera de Corintios 10:11. Los que vivían según el orden de cosas antiguamente han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Como lo dice el Padre
de la Iglesia San Ignacio de Antioquía, Magna 91. 2176. La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres, como lo dice el doctor de la Iglesia y Santo Tomás de Aquino. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. La Eucaristía Dominical 2177. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto, esto es, fiesta de guardar. Como lo dice en el SIC, en el Derecho Canónico, 1246.1. Igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. Derecho Canónico, SIC, Canon 1246, nuevamente, 1. 2178. Esta práctica de la Asamblea Cristiana se remonta a los comienzos de la Edad Apostólica, como lo vemos en Hechos 2, del 42 al 46, y en Primera de Corintios 11, epígrafe 17. La carta a los Hebreos dice: no abandonéis vuestra asamblea, como algunos acostumbran hacerlo, antes bien, animaos mutuamente. Hebreos 10:25. La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual: venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia: este día os es dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor. En Él exultamos y nos gozamos. Esto último, dicho por autor anónimo en un sermón dominical recogido por la tradición sagrada de la Iglesia. 2179. La parroquia es una determinada comunidad de fieles, constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Canon del Derecho Canónico 515.1. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, la congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo,
Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Por eso, el gran santo y padre de la Iglesia, Juan Crisóstomo, en sus obras Incomprens 3:6, dice: no puedes orar en casa como en la iglesia. No puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, hay en ella, en la iglesia, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. La obligación del domingo, 2180. El mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. En el domingo y en las demás fiestas de precepto, los fieles tienen la obligación de participar en la misa. Derecho canónico, canon 1247. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Derecho canónico 1248, 1. 2181. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio, o en caso de que sean dispensados estas personas que no asisten por su pastor propio, por alguna condición excepcional, como se lee en el Derecho Canónico 1245. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Cometen un pecado grave. 2182. La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. 2183. Cuando faltare el ministro sagrado, el sacerdote, u otra causa grave que hiciera imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra. Sobre todo, si esta liturgia se realiza en la parroquia o en otro lugar sagrado conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración. Si esto sucede que no se puede asistir por la anterior razón, entonces permanezcan los fieles en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia,
o, si es oportuno, en grupos de familias o, si es oportuno, en grupos de familias. Derecho canónico 1248-2. Día de gracia y de descanso 2184. Así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, Génesis 2:2, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Gaudates Spes 67:3, uno de los libros de la Constitución del Concilio Vaticano II. 2185. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. La alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario de espíritu y del cuerpo son importantes. Derecho canónico 1247. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto de descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud. El amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. San Agustín, Civitas 1919, 2186. Los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y a causa de la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo, dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y de la vida cristiana. 2187. Santificar los domingos y los días de fiesta exige un esfuerzo común. Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor. Cuando las costumbres, por ejemplo, deportes, restaurantes, etc., y los compromisos sociales, por ejemplo, los servicios públicos, etc., requieran de algunos un trabajo dominical, cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso. Los fieles cuidarán con moderación y caridad evitar en los excesos y en las violencias, engendrados a veces por espectáculos multitudinarios. A pesar de las presiones económicas, los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino.
Los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen una obligación análoga, similar, con respecto a sus empleados. 2188. En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos. Los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales a guardar. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser al menos vivido como el día de nuestra liberación, que nos hace participar en esta reunión de fiesta, en esta asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. Hebreos 12, 22, 23. Es decir, siempre participar de la celebración eucarística. Resumen. 2189. Guardarás el día del sábado para santificarlo. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. 2190. El sábado, que representa la coronación de la primera creación, es sustituido por el domingo, que recuerda la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. 2191. La Iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo, el octavo día, que es llamado con toda razón Día del Señor o domingo, que significa lo mismo. 2192. El domingo ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Es el día de precepto de todos los preceptos. Derecho canónico 1246, 1. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Derecho canónico 1247. 2193. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, que impidan gozar de la alegría propia del día del Señor o que impidan disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Derecho canónico 1247. La institución del domingo contribuye a que todos disfruten de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Gaudes Spes 67.3. 2195. Finalizando, todo cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro impedimento para guardar el día del Señor. Todo cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro impedimentos para guardar el día del Señor. Es decir, ayudarnos entre todos para que de verdad no haya impedimentos para guardar el santo día del Señor. Amén.